El volante de la selección peruana, Renato Tapia, explicó en una carta el motivo de su ausencia en el viaje a Estados Unidos. Y otra vuelta tenemos como incompetente a Agustín Lozano, y es que Tapia, al ser un jugador libre posterior a esa fecha, la FIFA no cubre la póliza que comprende si éste se lesiona durante el duelo frente al Salvador o próximos partidos de la Copa América, como sí lo hace con los que tengan vínculo con sus respectivos clubes. Esto le perjudica por el hecho de que si ocurre un inconveniente físico, difícilmente haya un club que quiera contratarlo. Por tal motivo, el ente que rige el fútbol en cada país, en este caso, la Federación Peruana de Fútbol, es la encargada de cubrir esa póliza. Ahí entra el comunicado del principal ente del balompié nacional, que mediante sus redes sociales, anunció en horas de la mañana que el cabezón y el comando técnico de Jorge Fossati acordaron que no lleve a cabo el viaje a la ciudad de Filadelfia hasta superar ciertos temas contractuales y administrativos, quedando así fuera de la nómina. La respuesta de Renato Tapia se dio a conocer al poco tiempo, también por un comunicado. Con mucho pesar les informo que no podré acompañar a la selección al viaje a Estados Unidos para disputar los próximos partidos. Como es de conocimiento público, el contrato con mi club vence el 30 de junio y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal profesional, indica Tapia en un primer momento. Esta situación la conversé con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol días antes del último partido amistoso frente a Paraguay con el objetivo que la Federación Peruana de Fútbol pueda protegerme antes los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión, añade el internacional con la blanquirroja. Posteriormente, Renato Tapia manifestó que aguardó que esto se solucione, pero no se pudo dar ello en los últimos días. No recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir, apuntó el volante de la selección peruana. Por último, añadió que, a toda la delegación les deseo todo lo mejor, de todo corazón. No tengo dudas que darán todo por nuestra camiseta en los siguientes encuentros. Yo estaré alentándolos desde donde me toque estar, hasta el momento no se ha confirmado si estará fuera de la Copa América, sin embargo, Renato afirma que estará ausente en los próximos partidos. Se espera una respuesta de la bicolor para tener detalles específicos sobre su situación.